Bueno, todo lo bueno algún día tiene que acabar, así que hemos llegado a nuestra última clase del año de informática. Así que gracias por estar del otro lado, gracias a todos los que se han conectado hasta el momento. Y en esta clase, que generalmente de manera presencial todos traerían gaseosas, botellas con bebidas espirituosas, habría papas fritas, factura, todo lo que nos hace mal al cuerpo estaría ahí en la sala informática, en bandeja. ¿M? Pero bueno, no lo podemos hacer, no lo pudimos hacer este año de forma presencial, así que bueno, nos vamos a despedir desde la virtualidad, al menos en estas clases de Zoom. Sí, va a seguir habilitado lo que sería el chat, lo que sería el Messenger, lo que sería el grupo de Facebook, aquellos que tienen mi número personal también, y aquellos que se conectan vía correo electrónico hasta el 11, habíamos dicho, creo, sí, hasta el 11 de diciembre. Vamos a estar activos para poder responder cualquier tipo de duda, detalles, ya sea del trabajo, este último trabajo que estamos ya seguramente avanzados, iniciados en el trabajo número 8, como de cualquier duda que puedan tener sobre las instancias de marzo 2021, que la extensión de la cursada ya es oficial para la mayoría de los espacios y los espacios que lo necesitan y lo requieren, como es nuestro caso, para no dejar a nadie afuera de las posibilidades, ya que este último tramo del año se hizo complicado para varios que realmente venían, la mayoría venía al día, así que viene bien esa etapa que van a poder tener la posibilidad de presentar los trabajos adeudados, eh, como aquellos que van a cerrar este año, que ya tienen seguramente un avance de ese trabajo número 8, que tienen las grabaciones ya avanzadas y todo el repertorio que fueron construyendo en este mes, en especial en noviembre. Así que para recordar fechas, la semana que viene estaría recibiendo lo que serían los trabajos, el trabajo número 8, aquel trabajo que lo realizamos en conjunto con la materia de conjunto vocal instrumental, valga la redundancia, o aquellos que lo hacen de manera particular o individual o fuera de la materia de conjunto vocal instrumental. Así que esa sería para la semana que viene, van a estar activos en esa entrega, como aquellos que tal vez se quedaron en el trabajo 7 en la grabación MIDI, tienen tiempo para la semana que viene también de entregar ese trabajo pendiente. Em, y ya, bueno, a partir de la semana que viene ya estamos en mesas de examen final dentro del instituto, así que por dicho motivo no vamos a tener más clases en vivo de Zoom, ya que muchos pueden estar preparándose para otros finales y de hecho me toca participar en varios de ellos. Así que por ese motivo hoy sería nuestra última clase vía Zoom, en el cual también quisiera aprovechar este tiempito que vamos a tener para mostrarles algunos procesos más que podemos llegar a hacer utilizando el programa. Eh, Sobre todo la parte vocal, que es algo que no trabajamos demasiado por cuestiones de tiempo. No pudimos abocarnos específicamente qué hacer con nuestras voces y con algunos plugins dentro del programa, algunos pequeños trucos que nos pueden servir para incorporar en este trabajo número 8, ya que en esta producción vocal e instrumental tienen que sumar su voz. Así que vamos, preparé un pequeño video como para que no haya problemas con el sonido al abrir el programa y que esté todo más o menos controlado. Así que les voy a compartir algunos tips, voy a ir haciendo algunas pausas, les voy a ir preguntando algunas cuestiones y ustedes pueden preguntar también. Así que esto sería ejemplo de ediciones con las voces. Bien. Bueno, tenemos acá el ejemplo, vamos a escuchar primero en el contexto de qué se trata esta canción. Es una canción aleatoria que elegí, en el cual vamos a tener dos tomas de micrófonos,
ambas tomas de micrófono son grabadas por la misma cantante y con diferentes, sería diferentes tomas. No sería una copia ni exacta de la misma grabación. Y un sonido de el instrumento 4, que es un instrumento muy parecido al ukelele, pero colombiano, que está grabado con un micrófono. Bien. Yo sé que te acordas hace mucho tiempo atrás, en alguna base estelar. Bien, hasta ahí tenemos entonces dos micrófonos. Un micrófono, la voz número 1, la voz número 2, que sería exactamente la misma cantante cantando la misma línea al unísono. Por eso es que se escucha medio robótico cuando se reproducen doble línea. Hasta a veces se graban 4 tomas de exactamente la misma parte de la canción. Y tan solamente un instrumento acompañando que es el 4. Como verán, hay muchas cuestiones para tener en cuenta a nivel ya de observación. Hay muchas diferencias en cuanto a la dinámica. Los primeros cuatro versos, si lo queremos ver así dentro de la canción, son muy sutiles y a medida la canción va creciendo, creciendo, creciendo cada vez más hasta que explota en el estribillo y luego vuelve a hacer algo similar en la segunda vuelta de estrofa. Entonces ahí es probable que muchas de sus canciones también tengan mucho dinamismo, que está genial porque eso suma mucho a la música, tener esta cuestión de matices, pero también está bueno ir equilibrando algunas cuestiones. Así que lo primero Nos hemos que elegido. vamos a hacer es equilibrar algunas cuestiones de las mencionadas. Yo sé que te acordas. Yo sé que te acordas. Bien, ahí tenemos la misma toma. Yo sé que te acordas. Bien, voy a elegir la tijera para cortar un fragmento. Y lo que voy a hacer en esta ocasión es subir el volumen, que eso es una cuestión para tener en cuenta que en las ediciones, generalmente que lo podemos hacer, y es muy puntilloso y está bueno ir al detalle. Si vemos que estas primeras 4 frases están mucho más bajo inclusive de lo que el caudal sonoro podría llegar a implementarse, no hay nada mejor que la edición manual, más allá de toda automatización que uno puede hacer con el volumen. De hecho le hemos visto cómo hacerlo, pero no hay nada mejor que la parte visual que nos va a ayudar específicamente a tener en cuenta cuánto podemos incrementar de volumen y también compararlo con el resto de los picos. Hace mucho tiempo atrás. Lo que se escucha también entre frase y frase son ruidos propios, ya sea de la toma de aire, de las comisuras de la boca, todo tipo de sonido ambiente que puede estar en el lugar donde uno graba. En alguna base estelar nos hemos elegido. Bien, hasta ahí tenemos el fragmento inicial. Entonces, ¿qué más podemos hacer una vez que tratamos de emparejar? Vamos a abrir dentro de la dinámica el compresor. El compresor es algo que siempre vamos a tratar de Yo utilizar sé que como para equilibrar, darle uniformidad. Y eso va a depender siempre de los valores que lo indica dentro de lo que sería el audio de entrada. Hay una opción dentro de este compresor que dice INT, que sería de entrada, y nos está indicando más o menos por dónde está rondando el pico máximo, menos 12 decibeles. Entonces si ajusto mi threshold, mi umbral alrededor de menos 20, menos 18,
menos 15 inclusive, me va a afectar todo por debajo de ese umbral. ¿Te acordás? Hace mucho tiempo atrás, en alguna base estelar, nos hemos elegido. Ahí lo configuré por debajo de 20 decibeles y que el radio sea de 3.1. ¿Qué significa? Va a ser una compresión un poquito más notoria. De entre 3, 4 y 5 siempre ya es bastante notorio. Una pequeña compresión, apenas cuando uno quiere comprimir levemente en 2.1, más o menos ya lo alcanza. Y el make up, recuerden que eso es como la ganancia extra que uno le da, la fuerza que necesita ese sonido ya comprimido. Y estoy comprimiendo una cosa así como menos 1 decibel 5. No es demasiado, pero quiero o no, eso se va a notar en esos picos que tenemos más suaves con los más grandes. Yo sé que te acordás. Ahora estoy comprimiendo 2 decibeles. Yo sé que te acordás. Fíjense que la toma 2 es mucho, mucho más cruda y mucho más sutil, también es muy chiquitito también lo que hemos grabado en esa ocasión. Así que hay una gran diferencia ya haciendo esos dos procesos, ya levantan muchísimo lo que sería el volumen. Bien, hay un pequeño detalle que vamos a corregir, que está bueno tener en cuenta que ustedes también lo pueden hacer. Un consejo que les doy al momento de grabar voces es que hagan varias tomas. Ya sea, como les repetí anteriormente, ya sea que lo graben con el celular, que lo graben con una cámara, después le extraigan el audio, con un micrófono, con USB, con una placa, hagan varias tomas, hagan las tomas que sean necesarias siempre. Si les sobra tomas, mejor. Nunca se confíen de una sola toma, decir, bueno, voy a grabar una sola toma completa de la canción y ahí quedamos. Porque siempre hay detalles para tener en cuenta. Acá es lo que se escucha en el micrófono 1, es como una pequeño carraspeo de la voz que no queda muy bien, que no queda muy estético cuando uno va al detalle. Y sin embargo, en el micrófono 2, lo que sería la segunda toma, se escucha más nítido. Entonces uno puede reemplazar frases. Voy a mover la frase grabada con el micrófono 2, lo voy a suplantar porque voy a necesitar luego para contarles ese pequeño truco que vamos a ver con el tema de utilizar doble toma de micrófono. Bien, ¿qué más podemos Yo hacer? sé que te acordás. Utilizar una ecualización. ¿Siempre es necesario utilizar ecualización? No siempre, no siempre. Eso depende del sonido que queremos lograr. Pero ahora sí, lo que serían las tomas de audio con un micrófono o al aire, hay que ver qué resultado nos da la toma. Si es una mala toma, si hay ruido, constante ruido, el ruido blanco, ¿no? Ese sonido permanente, es probable que ahí necesitemos acortar graves y acortar agudos también, para tratar de sacar todos los sonidos extras que no están dentro de lo que sería las frecuencias fundamentales de las voces. En este caso yo lo que voy a hacer es eliminar las frecuencias graves que no me interesan. High pass. El high pass, recuerden que es entonces un paso alto. ¿Qué es lo que hace? Recortar las frecuencias graves y dejar pasar las frecuencias agudas. Hace mucho tiempo atrás, en alguna base estelar, nos hemos elegido. Me toca regresar, me toca transformar. Bien. No sé si me están escuchando del otro lado, o estoy haciendo un gran monólogo para la cámara.
Pero ¿quién me puede responder rápidamente qué es lo que está haciendo el ecualizador este? Con los medios, con los graves, con los agudos. ¿Alguien me puede decir qué es lo que está haciendo? O ya sea a través de, del chat, también pueden usarlo. No sé si ahí se los muestro de nuevo, pero no se peleen por contestar. Fíjense el dibujito, no sé si le alcanza a apreciar el dibujito. ¿Estás disminuyendo los medios y realzando un poco de agudo? Y Muy sacando bien. graves también. Exactamente, está, Sí. está removiendo todos los graves que no nos sirven de esa toma de micrófono y quitando algunos sonidos medio resonantes que suenan como medio nasales siempre. Esos sonidos son los que generalmente en las voces son como medio irritables. Y eso depende de la voz. Hay voces más mediosas o más nasales que otras. Hay otras que son demasiadas graves, como las voces de masculinas generalmente son bastante graves, y si uno le suma más grave, va a empezar a engolar demasiado el sonido. Así que eso va a depender de las voces particulares de cada uno. Se dice que por alrededor de 5000 podemos encontrar un sonido más claro de la voz, pero eso también va a depender de cómo es la voz. Si la voz ya tiene mucho brillo, de nada sirve sumarle tanto brillo. Lo que me va a interesar acá es hacer un proceso bastante particular, que está bueno, que lo puedan implementar, ya sea en este trabajo 8 o en cualquier producción que hagan, de quitar graves, quitar un poco de medio, sumar un chiquitín de graves para darle un poco más de fuerza, sumar un poquito de brillo, y a esa segunda toma lo que vamos a hacer es sacar todos los graves y vamos a dejarle todos los agudos. Porque vamos a hacer un proceso también que es muy interesante, que es el deezer, que vamos a trabajar con esas S's, que en las voces femeninas sobre todo siempre se filtran muchas S's, los sonidos más agudos, y en las voces masculinas agudas también pasan. Así que eso vamos a tratar de suavizarlo, y como para que no pierda fuerza los agudos, a esa segunda toma le vamos a subir bastantes agudos y a ver qué pasa, porque esto es toda una gran experimentación y es un gran truco que está bueno como para no quedarnos siempre con la misma concepción de usar una sola voz. Así que vamos a volver. Me toca devolver. Me llega tu dolor, se vuelve estrella aquí en mi noche. La vida es tan inmensa, no cabe dentro mío, que rompe las paredes. Bien, y acá le vamos a aplicar este plugin que todos tienen en Nuendo, que se llama el Deezer, que se trata de eso, de apagar un poquito esas S tan agudas, para volverlas un poquito más opacas. Cruzas y vacíos, llena de milagros. Esta casa hueca. Ahora, ¿cuánto de Deezer le podemos colocar o restar? Y eso va a depender de qué tantas S agudas tenga su voz. Así que eso va a depender, no hay un número exacto, si es 6, 5, 7. De hecho, en este caso solamente hay una perilla y otros plugins de Deezer que traen un montón de perillas más, que son mucho más específicas. Desde los huesos brota, canta. Yo sé que te acuerdas. Fíjense que ahí está apenas desfasado
un audio con otro. Eso también está muy interesante que lo puedan tener en cuenta al momento de hacer algunas tomas. Supónganse que yo tengo esa toma y la otra que está desfasada, queda como un delay natural, no procesado, no hecho específicamente con el efecto o con el envío de delay, sino que queda como un retardo, como un retraso natural, que eso está bueno sumarlos, por ahí no durante toda la canción porque va a quedar muy evidente, pero en alguna frase se puede sumar ese desfasaje natural. ¿Y por qué no usar la misma toma? Si uno dice, pero si grabé una sola vez, salió bien, ¿para qué voy a grabar otra? Porque al oído, realmente cuando uno realmente hace dos tomas diferentes, uno nunca canta la misma canción de la misma manera. Por más que la sepa, el mismo audio siempre va a desfasarse en algún momento. No va a ser exacto. Por eso es la gracia también de utilizar varias voces para utilizar ese tema del paneo, porque realmente al oído va a sonar diferente, va a sonar como si fuesen dos tomas realmente hechas, no específicamente copiadas. Porque uno diría, pero si tengo una voz, puedo utilizar ese pedacito y copiarlo y pegarlo varias veces, pero el resultado no va a ser lo mismo. Y les aseguro que he experimentado esa forma de realizarlo, y al igual que la guitarra. Supónganse que uno graba una guitarra y después digo, pero ¿para qué voy a grabar otra guitarra o otra toma de la guitarra? Para eso copio la misma guitarra y hago así, una la paneo para allá y otra la paneo para el otro lado. Pero eso no va a lograr nada. Lo único que va a lograr es como que se va a escuchar con más fuerza, se va a escuchar con un volumen más fuerte la guitarra. Y el paneo no va a decir nada, salvo como lo que vamos a hacer ahora en el 4 más adelante, que ahora les voy a decir, porque el 4 sí tengo una sola toma de ese 4. Así que vamos a seguir trabajando entonces con la voz. Hace mucho, yo sé que te acuerdas. Ahí está sincronizada entonces la segunda toma con la primera. Hace mucho tiempo atrás, en alguna base estelar, nos hemos elegido. Me toca regresar, me toca transformar, me toca devolver. Yo sé que te acuerdas. Hace mucho tiempo atrás, en alguna base estelar, nos hemos elegido. Bien, y en esta parte lo que hicimos entonces con esa segunda toma fue acortar realmente todas las frecuencias graves, las hemos quitamos todas las frecuencias graves, subimos alrededor de 5000 aproximadamente, tampoco es una cuestión matemática, pero alrededor le subimos todos los agudos y recortamos todos los graves. Y eso lo superpusimos con la voz número 1, que tenía muchos graves. Entonces, como la voz número 1 había perdido ese brillo con los graves que le pusimos y el deezer que le pusimos, entonces eso compensa esa sensación de brillo que necesita la voz, que naturalmente la tiene. Y luego, como para no estar peleando los dos cabeza a cabeza, una voz grave y una aguda, uno tiene que ceder. Entonces la voz grave quedó como más en primer lugar y la voz 2 quedó por debajo con esos agudos. Y lo que hice al final fue panearlo un chiquitín para un lado, como para tener esa sensación estéreo de la voz, porque la voz no es una sonoridad estéreo, ¿no? Cuando uno graba, ya sea con cualquier dispositivo, nos queda solamente una línea de voz, no nos queda izquierda y derecha de una voz, salvo que en este caso, como hicimos,
paneamos una levemente hacia un lado y la otra la dejamos central, y va a adquirir esa sensación estéreo, como que está del otro lado también la cantante, pero con un sonido particular, y el brillo de ese sonido. Entonces acá Yamila la pregunta es si conviene hacer varias tomas cantando de distintas formas, reforzando más los graves, o de otra forma, otra forma también, otra toma particular, perdón, otra toma articular, y en otra articular más la letra, por ejemplo, se intenta que sean más parecidas posible para después. Eso depende del estilo, porque hay estilos y estilos tan buenísimos probar con, como dice Yamila, por ahí no tanto con el tema de los graves agudos, porque al fin y al cabo uno termina como centrándose en querer cambiar el color del sonido. Cantar habitualmente como cada uno lo hace, ¿no? Con su caudal sonoro, si tiene un sonido grave, saldrá grave, si tiene un sonido más agudo, saldrá más agudo. Y el tema de articular letra va a ser más que nada una cuestión de creación, de algo más creativo. Eso si uno quiere colocar, por ejemplo, el estribillo, si el estribillo es bien rítmico, supóngase, y uno quiere hacerlo como más fraseado o más extensa, algunas palabras, va a quedar hermoso si uno ya sabe que va a funcionar, y eso es como un efecto creativo. Y cuando uno necesita, por eso les decía que está bueno si es una línea principal de la voz, que hagan al menos 2 tomas de la misma, exactamente la misma, tratando de hacer exactamente la misma voz, la misma línea, y sobre esas 2 se pueden hacer los famosos arreglos vocales por terceras, por sextas, eso obvio, ¿no? Ya sea en estrofo, ya sea en estribillo, se puede adornar muy bien cuando uno ya sabe lo que va a hacer. Además, esta cuestión de autograbarse nos sirve mucho para buscar esas voces, que muchas veces uno cuando ya escucha el contexto de la canción con un instrumento armónico acompañando, es como que uno va tirando coros al momento de ir escuchando cómo va quedando el arreglo, y eso es realmente muy creativo, y ahí uno puede grabar y pinchar en el momento preciso. Si es en una sola frase, uno graba solamente esa frase y la deja, y chao. Y después uno lo sincroniza, le saca algunas cuestiones si quedó medio desfasadas o no. Pero siempre al principio traten de que la toma sea igual. Tomas iguales, al menos 2 mínimo, o 3 tomas por las dudas, porque pasa eso de una frase no me quedó tan bien, o se me carraspeó la voz justo, o no sé, se me cayó un poco la afinación y en la otra toma está mejor la afinación. Entonces, siempre para armar el rompecabezas está genial tener varias tomas de la misma. Ahora, eso que dice de articular o de cambiar algunas cuestiones en fraseo, eso ya va a ser una cuestión más creativa. Bien. Eso fue lo que hicimos entonces en principio con la voz. Cambiar el tema de las frecuencias y jugar un poco con el tema del paneo, y para abrirlo un poquito más la imagen estéreo de la canción. Fíjense. Me toca regresar, me toca transformar, me toca devolver. Le voy a agregar algo más a la voz, que eso también puede ser opcional, que esto lo habíamos visto desde la teoría, pero no lo habíamos aplicado. Creo que vi a alguien por ahí en su proyecto de mezcla que lo había incorporado, que es el Gates. ¿Se acuerdan para qué era el Gates? La famosa compuerta de ruido, ¿se acuerdan de eso? Lo vimos en uno de los cuestionarios que preguntábamos que era posible eliminar el ruido de fondo, o qué, o eran solamente los momentos de silencio. ¿Se acuerdan de eso? Yelén justo iba a preguntar eso. Tal cual, entonces el gate, que se conoce, y eso depende de los programas, a veces aparece como comporta acústica, comporta de ruido, noise gate, gate solo. Todo eso sirve entonces para poder aislar un determinado, una determinada sonoridad por debajo de cierto umbral. Entonces, ajustando el umbral, lo que va a tratar de hacer es eliminar todo lo que esté por debajo de ese umbral.
Supóngase que yo tengo 100 decibeles en mi mano, diría, y tengo 50, lo ajusto a -50, va a eliminar toda la parte por debajo de -50. Y todo lo que está por arriba de +50 es lo que se va a escuchar. Ahora hay que tener mucho cuidado con esto. No se hace generalmente mucho en las voces porque generalmente la mayoría de lo que trata de hacer con las voces es trabajo de hormiga, de decir, ¿no? Voy frase por frase por frase. Pero si ustedes ven que hay una toma que está buena, que dicen, no, no me voy a poner, ya lo hice, supónganse que grabaron 2 voces y dicen, ya está, tuve 10 horas editando las 2 voces, una tercera voz, ni gana de ir paso por paso. Entonces, si ya ven que está bastante parejo y que funcionó, la toma está bien, y eso puede funcionar tanto con una voz, con un instrumento, sobre todo en los instrumentos de percusión se usa mucho el gate, porque los golpes son como más precisos y los tiempos de silencio son más notorios. Ajustenlo el gate de acuerdo al umbral. Por eso no les voy a decir un número de umbral, porque eso va a depender si su toma es grande o es muy pequeña. Si su toma tiene demasiados matices, si tiene soniditos muy chiquititos y otros así de grandes, es probable que el gate se coma los sonidos chiquititos. Y de repente empiece a ver que va titubeando porque se recortaron algunos sonidos. Así que eso es muy habitual que pase aplicando el proceso automático cuando uno no se toma el tiempo de escuchar con precisión todos los detalles. Me llega tu dolor, se vuelve. Bien, el Gates entonces lo tienen en dinámica, ¿sí? Siempre en inserción. Fíjense que no lo estamos haciendo por envío y eso también es algo muy importante a tener en cuenta por qué no lo hacemos por envío. Por envío generalmente metemos los efectos como reverb, delay, distorsión, flanger, chorus, amplitud, todo lo que tiene que ver con efectos de por sí, que suenan en sí mismo, lo aplicamos por envíos para poder controlar esa señal de efecto. En cambio, por inserción, vamos a utilizar siempre lo que sería la compresión, lo que sería el deezer y lo que sería en este caso el gates, como otros más que podríamos llegar a agregar, ¿no? Pero siempre por inserción. Aquí en mi noche. Entonces, lo único que nos va a interesar del Gates, más allá de todo lo que dice después, que dice el ataque, el release, los análisis y demás, solamente es el threshold, que es el umbral. Si tenemos un threshold alto, es decir, que está más cerca del 0, es probable que no se escuche nada, porque va a cortar todos los sonidos por debajo de ese umbral. Recuerden que todas estas cuestiones que estamos viendo de los decibeles, el 0 no sería silencio acá, sino que el 0 sería el punto casi más alto de todo lo que serían las amplitudes del sonido intenso. Entonces es probable que todo siempre suene por debajo del 0. Así que por eso el threshold se va a ubicar con un valor bastante por debajo. Fíjense que acá lo estoy acomodando a -45 decibeles. Significa que todo lo que está por debajo de -45 decibeles lo va a eliminar o lo va a silenciar, ¿sí? Porque va a seguir estando el dibujo, va a seguir estando, pero en el resultado sonoro no. La vida es tan inmensa, no cabe dentro mío que rompe las paredes, cruzas y vacíos, llena de milagros. Fíjense que ahí cortó muy bien el threshold, justo en ese sector donde terminaba la frase, enmudeció toda la parte del silencio,
ya que como esto es una toma continua de un micrófono, es probable que se filtren siempre, como les decía anteriormente, ruidos externos. Desde los huesos brota, canta, nace siempre nueva. Y ahí lo corta. Nueva. Tus pasos a mi lado, tanto me han mostrado. Bien, 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 bien. Y ahí ya vamos a empezar a jugar un poco con el 4, que eso también les puede ayudar con cualquier cuerda que tengan, ya sea una guitarra, ya sea un ukelele, un charanguito, o un bajo, lo que sea. Ya que también es una grabación de audio. Entonces, es muy importante tener en cuenta por ahí la secuencia o la cadena, que eso está bueno. ¿Por qué no iría el Gates primero si yo quisiera empezar a editar la voz? Y digo, pero primero ponerle el Gates si lo primero que nos interesa es limpiar el sonido. ¿Por qué creen que no sería apropiado colocar el Gates primero, la compuerta de ruido? Pueden participar en el chat también. Hoy sorteamos una moto. ¿Por qué creen que empezamos por el compresor primero? ¿No? Y porque si no después hay como un choque y recorta todo. O sea, es como lo anula. Bien, bien, va por ese lado, va por esa cuestión de anular un efecto pisa otro, en realidad. Un proceso pisa otro. Bueno, un proceso puede anular otro también. Por eso es que es como una cadena que por ahí repetimos. En principio, siempre cuando tenemos una toma, lo mejor es saber si esa toma funcionó. Desde la afinación, desde el decir, desde la interpretación. Eso es lo primero que uno observa, si realmente va a funcionar. Si uno dice, bueno, acá desafiné toda la frase, por más plugins y procesos que uno pueda hacer, va a sonar medio raro, medio artificial. Así que en ese aspecto, tengan en cuenta que que si es necesario repetir alguna toma, se repite. Eso no tengan problema nunca en hacerlo. De hecho, si el problema está en una frase y grabaron todo lo demás bien, vayan a esa frase que no está muy, muy bien y ensayan, ensayan, ensayan hasta que sale. Que para eso es el medio tecnológico, ¿no? Para que funcione realmente eh, todo como uno lo busca, ¿no? En realidad. Es preferible eso a tratar de transformar tanto la voz de alguien. Que a veces pasa en producciones que uno trata de afinar, no sé, notas o 3 notas, 4 notas que calaron o cayó la afinación, y justamente esas 3 o 4 frases terminan sonando medio artificiales, porque siempre el audio es muy complejo de editar, siempre va a ser complejo de que no quede al 100%. Y eso va a depender luego qué producción. Si es un reggaetón va a quedar mejor, porque realmente mientras más desafinado cantás en el reggaetón va a ser mejor. Porque si le pones el autotune va a tener toda la onda para tener esos vaivenes que son propios del estilo. Así que eso va a depender qué es lo que uno graba. Entonces, como decía, la cadena va a empezar entonces por editar bien el audio, que salga bien la toma. Una vez que está bien la toma, sí es necesario, si uno dice, mira, vamos a aplicarle el compresor porque realmente no está tan equilibrada la cuestión vocal. O ya sea la guitarra grabada o el instrumento aplicado. Así que el compresor sería como lo primero que aplicamos y eso va a ser siempre eh, teniendo en cuenta a ver cómo fue la grabación, si realmente necesita o no necesita. Es aconsejable generalmente aplicar el compresor, generalmente a las tomas que uno realiza. Y eso recuerden que va a depender de cada grabación, no hay números mágicos. Lo importante, si ustedes quieren saber más o menos por dónde va la cuestión, siempre va a ser el tema del threshold,
importante el tema del radio de compresión, que mientras más alto es el número, más comprimida va a estar la cuestión. Después hay dos perillas que hacen diferencias, pero que no nos interesa ahora, que es el ataque y el release. Que por ahí va a depender si es una voz o un instrumento. Y luego si sería la cadena de la ecualización, que eso está bueno aplicarlo siempre, porque con la ecualización, quieras o no, siempre, si uno aplica más graves, los decibeles van a crecer un poquito. Si uno le aplica más agudos y le quita graves, es probable que los decibeles caigan un poquito. O sea que de alguna manera la ecualización termina afectando la dinámica de la canción. Así que por eso está bueno aplicar el compresor para darle una fuerza extra. Después la ecualización uno no busca volumen, uno busca o graves, o agudos, o medios, o recortar lo que uno necesita. O como en este truco que les mostraba, de un poco más grave una y otra totalmente aguda y con volúmenes diferentes. Y entonces después vienen por todo lo demás, ya sea el deezer, ya sea el gate. ¿Por qué el gate después? Porque una vez que ya está controlada la dinámica, uno ya sabe por dónde tiene que ir recortando el ruido que se filtra. Porque ya está más o menos todo un volumen que lo vamos a dejar bastante fijo. Así que por eso el gate es como que queda casi en el final de los procesos. Y recuerden que son procesos de inserción, de inserciones de efectos. Ahora ustedes dicen, pero ¿por qué no puedo hacer la inserción directamente del reverb o del delay ahí, directamente y chau? ¿Para qué vamos a hacer los envíos? Porque en realidad, cuando uno aplica ya sea la reverberación, en la inserción del efecto, queda totalmente más artificial y más robótica la cuestión, porque no tenemos maneras, no hay una perilla que nos diga cuánto de reverb quieres y cuánto sonido natural de la voz uno quiere. Que eso en el envío lo hace. Cuando uno aplica el nivel de envío, uno dice, quiero tanto de reverb, pero que no sature toda la voz, porque no quiero que quede tan engolada la voz. Entonces, a veces cuando lo hacemos por inserción, el efecto absorbe mucho la señal original. Entonces, modifica el timbre casi. Si hay una reverb que es más brillante, de nada sirvió hacer tanta ecualización porque la reverb lo vuelve brillante. Generalmente muchas reverbs son brillantes. Entonces, lo que hace es cambiar el timbre directamente. Y con el delay también, ¿por qué no lo aplicamos por inserción directamente? Por esta cuestión tampoco de no poder controlar lo que sería ese envío, cuánto de delay real le quiero colocar. Entonces ahí está la diferencia, que con el envío entonces vamos a poder lograr contener el efecto. Que eso siempre es la cuestión, contener el efecto, de aplicarle pero no abusar. Ahora, si usted dice, tengo un sonido X que nada, quiero solamente colocarle un efecto y ya, sin atender tanto a si cambia mucho el sonido, lo pueden hacer por inserción y se ahorran ese paso de crear el efecto aparte. Pero sepan que afecta realmente a la señal original y a los procesos hechos, ¿no? Vuelvo a repetir, si uno ecualiza de tal manera y después, al fin y al cabo, con una reverb que está más aguda, les va a cambiar todo el timbre de nuevo. Así que sépanlo que tienen esa posibilidad de hacerlo. Así que ahora vamos a ver cómo trabajamos un poquito con el 4, entonces. ¿Qué vamos a hacer con ese sonido de 4? Ahora que contemplo tus ojos son eternos. Bien, en principio, el compresor para el 4. ¿Por qué? Porque el 4, en este caso, tiene que ser la armonía principal. Tiene que ser el colchón principal. La armonía y la rítmica no puede caer en este caso. Más allá que tiene cierta dinámica que eso lo va a mantener, que la idea, sobre todo en un acústico, es que se mantenga la dinámica, porque si uno va a destruir la dinámica, entonces para eso hacemos todo el mismo estilo.
comercial, sería un estilo más comercial. Es importante mantener la dinámica, por eso no abusen tanto el compresor, y eso ya es una cuestión más objetiva, de cuidar el sonido, pero que es necesario, en este caso, fíjense el dibujo del 4, tiene demasiada dinámica, arranca muy chiquitito, en la mitad crece, cae de nuevo, y después en el final explota. Entonces, es necesario aplicar una compresión, pero que no suene artificial. En este caso le pongo 4 de radio de compresión, que estoy abusando un poquito porque lo que quiero hacer es darle más fuerza. Desde que te abracé, pude yo comprender toda la oscuridad. Ahora, otra vez en el 4 lo que voy a hacer es quitarle esos graves. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué este hace lo mismo todo el tiempo? En realidad porque es una toma de micrófono. Generalmente en lo que serían micrófonos, es necesario siempre recortar esas frecuencias que el micrófono generalmente no toma. Son esos sonidos que están de más. Y que ahí es cuando se filtran los soniditos, esos sonidos graves que a nuestro oído tal vez no percibe del todo, pero siempre están esos sonidos molestos, graves, graves. De hecho, puede ser un sonido grave externo también que se haya filtrado de lo que fuese, ¿no? Pero al momento de hablar de micrófonos siempre es necesario recortar esos graves totalmente que ni los vamos a usar. Yo sé que te acordás. Algo más que pueden utilizar siempre al momento de utilizar la ecualización. Siempre exploren la ecualización de quitarle más de lo debido. Si exageran un poco van a encontrar el sonido que desean o el sonido que no desean. Si uno le quita todos los medios, va a quedar totalmente desinflado el pobre instrumento, pero es como para saber y empezar a afilar un poco el oído y decir, bueno, por ahí quiero que suene. Realmente las guitarras, o en este caso un sonido tan agudo como el 4, también tiene sonidos mediosos propios de su tamaño. Y fíjense que sobre el final siempre cambio a paramétrico, en este caso, para poder utilizar libremente la frecuencia deseada. Porque generalmente viene con otra combinación, otro parámetro sobre el final, que levanta toda la perilla completa con todos los agudos. Y eso no lo deseo ahora para este instrumento. Bien, y acá es cuando dupliqué la pista, que es otro caso diferente al que teníamos arriba, porque en las voces teníamos 2 tomas diferentes de la misma parte, pero acá tenemos una sola toma del 4, y en este caso lo dupliqué. ¿Para qué lo dupliqué?
Fíjense que ahí dupliqué el 4 entonces para sumarle graves a uno, sumarle bastante graves a uno de las tomas. Esto sería genial también si uno tiene doble toma de 4, o de guitarra, o por ahí de bajo hay otros procesos, pero por ahí de cuerdas que son más agudas les puede dar resultado esto. Si hay 2 tomas, fantástico, porque ya se ahorra el trabajo de tener que duplicar la pista. Pero de todas maneras, al duplicar la pista, fíjense que está muy interesante porque el mismo compresor, la misma configuración que utilicé en el primer 4, ya lo tengo en el segundo y no tengo que hacer la compresión. Y eso es fantástico porque te ahorra un montón de tiempo. Esta casa hueca desde los huesos brota, canta, nace siempre nueva. Bien, eso con el tema también del 4. Fíjense que entonces con una toma sola de 4 que es mono, también porque es tomado al micrófono, lo copié, lo dupliqué, conservó exactamente las mismas configuraciones, y en este caso paneé lo grave totalmente al 100% para un lado, para que tengan peso por un lado, y para el otro tenga un poco más de soltura de ese sonido de cuerda aguda que necesita el 4 para que tenga ese sonido natural que tiene el brillo. El brillo no puede perder, si uno le quita todo el brillo al 4 no tiene gracia, para eso uno graba con otro instrumento, con un guitarrón o con otro sonido más grave. Así que en ese caso uno puede ahorrar un montón de tiempo y recursos cuando duplica una pista. Así que ténganlo en cuenta si hacen tomas, y si tienen varias tomas, y si necesitan una más y ya no cuentan con el micrófono, no cuentan con tiempo, dupliquen y se van a encontrar que pueden hacer muchas cosas y ahorrarse mucho tiempo realmente. Ahora vamos a ver una cuestión. Ahí Yamila pregunta cómo se llama la canción. La canción se llama A la Memoria. Es de una cantante de la zona también, pero está disfrazada la tonalidad, porque por una cuestión de frecuencia de muestreo, que lo habíamos grabado a 48, lo pasamos al programa en 44-100, lo que hace es volverla más lenta y más grave, así que quedó infiltrada la voz original de la cantante. Entonces, ya tenemos las 2 voces, ya tenemos el 4 duplicado, hicimos las cuestiones de los procesos en cadena, de la compresión, la ecualización, el deezer, el gate, duplicamos con compresión el gate, perdón, duplicamos con compresión el 4, lo paneamos grave agudo, y ahora lo que vamos a hacer es trabajar por grupos. Y eso es fundamental, que no lo pudimos ver creo que no lo vimos, no me acuerdo si en uno de las guías de trabajo estaba, pero yo no quise entrar en ese detalle para no complicarlos. Pero el trabajo por grupo les va a ahorrar un montonazo de tiempo también. ¿Qué significa esto? Yo voy a crear una carpeta, como una carpeta, en realidad es una pista de grupo en el cual lo que voy a hacer es, esas 2 voces que tengo, las voy a enviar a esa pista de grupo. ¿Para qué? Para que directamente de esa pista de grupo yo pueda aplicarle lo que necesite. ¿Cómo qué? Como el efecto reverb, o el efecto delay, o cualquier otro efecto que quiera sumar, porque piensen en esto, supónganse que yo tengo 6 tomas de micrófono, y las 6 las estoy usando, porque estoy con la misma voz, con distintas tomas, estoy haciendo trabajos diferentes, y tengo unos coros por ahí en el medio, una parte que dupliqué, otra. Entonces, si tengo 6, no voy a hacer 6 envíos de efectos de reverb. ¿Por qué? Porque si bien cuando uno crea, hablamos del efecto reverb porque es algo típico, ¿no? Por eso no hablamos de otro efecto. Supongo que yo creo el efecto reverb y se lo envío 6 veces a 6 tracks diferentes. Ahora, ¿en qué puede modificar esto? Que uno puede enviar diferentes configuraciones de reverb. Eso tendría más gracia.
Si uno dice, no, quiero una reverb con 2 segundos acá, otro con 1, otro con 0,5, otro con 5, entonces ahí tendría más sentido, pero no es necesario entrar tan puntilloso. Pero supónganse que esas 6 pistas grabadas en micrófono las envío a una pista única, y lo que yo creo, por ejemplo, voy a crear un efecto reverb, lo voy a enviar a la pista de grupo de las voces, y va a afectar a las 6 voces. Y eso es realmente muy aprovechador de tiempo, de recursos, y sobre todo de mantenimiento de la máquina, de donde estén trabajando, porque, volviendo otra vez atrás de lo que le decía, cuando uno utiliza por inserción el efecto, si uno quiere que esas 6 voces tengan efectos de reverb, y yo le aplico a todos por inserción, tendría que hacer inserción, voz 1, inserción, voz 2, inserción, voz 3. Tendría 6 reverb cargados en la inserción, y eso ya es mucho trabajo para la máquina realizarlo. Y si tengo más pistas para hacerlo, es un problemón porque ocupa muchos recursos realmente. Aunque uno dice, pero no es tanto, es una reverb solamente. Realmente la máquina trabaja mucho. Inclusive teniendo bastante memoria es probable que haya un tilde, un pequeño cuelgue o algo que lo haga trabar la máquina. Así que tengan en cuenta que siempre lo mejor es optimizar los movimientos y los recursos. Y otra cuestión es aprender a manejarlo más rápido. Entonces, creando una pista de grupo, uno puede enviar a ese grupo, por ejemplo, un envío de reverb a esa pista de grupo y ahorrarme de colocarle una reverb a cada uno. Y uno dice de la reverb, pero si uno utiliza reverb, delay y utiliza otro plugin, si utiliza otro y otro y otro, bueno, es mejor utilizar una pista de grupo que nos va a individualizar las cuestiones. Así que vamos a ver cómo crear estas pistas de grupo dentro de Nuendo. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es añadir pista de grupo, y la recomendación es que sea estéreo, porque generalmente muchos de los sonidos que tengamos van a estar opaneados, ya sea que estén uno al centro y otro a izquierda y otro a derecha, lo que fuese. Si yo le pongo mono, automáticamente voy a anular todos los paneos que hice. Así que, recomendación, pista de grupo estéreo. Puedo renombrar, pista de grupo, voces. Ahora, hay un proceso muy importante acá, porque si no, no va a servir. Voy a crear otra pista de grupo, antes, que va a ser de, entonces, 4. Perfecto, 4 grupo. A las voces también le voy a agregar voces grupo, para que se distinga de lo que serían las demás pistas. Bien, ahora, ¿cómo sería la cuestión? Acá es donde tenemos que prestar atención porque nos puede salir. Acá lo que voy a hacer es crear efecto. Eso ya lo saben hacer, desde el trabajo número 2 me parece que estamos creando efectos. El Reverb Room Work sí, le vamos a agregar, y eso va a depender a gusto de cada uno, cuánto voy a configurar el pre-delay, cuánto reverb time le voy a agregar. Lo que sí, el mix, déjenlo siempre al 100%. Así, de esa manera, al levantar el volumen, solamente levantamos el volumen del efecto. Micrófono, fíjense lo que voy a hacer acá, que es importantísimo. Micrófono 1 y 2 lo voy a diferenciar, voy a agregar el famoso pegamento ese que les dije, que en algunas correcciones les dije, estaría bueno que al dividir las pistas de audio utilices el pegamento. Bueno, uno primero tendría que seleccionar las partes que están separadas. Luego irían al pegamento que está en la barra de tareas y le dan un clic y ya está. Directamente podrían utilizarlo. Fíjense que en la segunda no fue ni necesario aplicar el botón de selección. Voy a cambiar de color solamente para que no me quede todo gris. Voy a agregar el mismo color a los 2.4. Entonces, vamos a comenzar a hacer algo similar a los envíos. Yo necesito entonces que el micrófono, la salida del micrófono se me vaya al grupo. Entonces voy a seleccionar el micrófono 1 y donde dice al costado izquierdo Stereo Out, me voy a ir al grupo de voz de grupo. Stereo Out, grupo, voces grupo. En el micrófono 2 también me voy a ir a grupos, voces grupos. ¿Qué es lo que hice entonces con esos 2 tracks? Los envié a la pista de grupo de voces grupo. ¿Por qué?
Porque cuando creo la pista de grupo, la creo, pero si no envío nada a esa pista de grupo, no va a funcionar. Lo mismo con el 4. Selecciono el 4, Stereo Out, grupos. En este caso es el segundo, el 4 grupo. Para eso lo dividimos, para eso lo hicimos. Ahora bien, el efecto de reverb que tengo creado. Voy a agregar en principio una reverb para las voces. Reverb, voces. Y esto de renombrar, úsenlo también, porque les va a ayudar a... Porque si no, después uno no sabe ni qué reverb es, ni dónde está, ni cómo lo hizo. Me he encontrado también en los últimos trabajos que han creado 18 pistas de efecto de reverb y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué creaste 18 pistas de efecto de reverb? Porque creyeron, bueno, que siguen creyendo que es una reverb para cada pista de audio. Y recuerden, no trabajen de esa manera. Trabajen por sectores si quieren. Inclusive ahora en este ejemplo utilizo 2 reverb diferentes, uno para el 4 y otro para las voces. Pero inclusive si ustedes crean una sola reverb, ya con eso basta. Una reverb, porque si configuro una reverb, sería estándar, que sería 1.5 de reverb o 2 como mucho, va a depender del nivel de cuánto le envían a cada instrumento, y con eso ya bastaría. En este caso voy a crear 2 para aprovechar los grupos, para hacerlo más entretenido. Entonces, estábamos acá. Reverb voces. Fíjense que entonces me voy a voces grupo, y en voces grupo me voy a envíos. No me voy al micrófono 1 a hacerle el envío y al micrófono 2 a hacerle el envío, sino con una sola inserción de este envío de reverb voces me va a alcanzar para afectar a los 2 micrófonos. Entonces, reverb voces, lo voy a aplicar, lo voy a encender, que es importante. Yo sé que te acordás, hace mucho tiempo atrás, en alguna base estelar. Y otra cuestión fundamental para usar los grupos es que uno puede ir muteando el grupo. Supónganse que tienen 5 guitarras grabadas. Y si uno quiere escuchar las voces solas, tendría que hacer un clic en mute, 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 para llegar a 5, para silenciar 5 guitarras. En cambio, si ustedes utilizan el grupo, van a mutear el grupo, y si se mutean todas las cuerdas, supónganse que tenga cuerdas en el grupo de 4, se mutearían todo el acompañamiento. Lo mismo si quiero mutear el 4 y en este caso quiero escuchar las voces solas. En vez de hacer doble clic y clic sobre los 2 4, o solo sobre las 2 voces, utilizo solamente un botón. Nos hemos elegido. Ahí tengo como solo las voces grupo. Me toca regresar, me toca transformar. Bien, ahora voy a añadir una pista de efecto para el 4. Voy a utilizar la misma reverb, estéreo. En este caso, a este 4 le voy a agregar más reverb porque quiero un sonido de Santolaya, un sonido más profundo, un sonido mucho más engolado, una reverb que deje sonar esas cuerdas y que se mantenga un poco más de tiempo. Tal vez un poco más artificial, como para darle un poco más de gracia a este 4 grabado. Entonces lo mismo que hice con las voces. En vez de agregarle el envío de reverb a los 2 4 que tengo, tan solo le agrego al grupo de 4. Yo sé que te acordás. Fíjense que ahí muestro que el envío no está hecho al track del 4, sino al grupo del 4.
Ahí suena. Y ahí ya cambió. Sin reverb, con reverb. Sonido más profundo. Yo sé que te acuerdas hace mucho tiempo atrás, en alguna base estelar, nos hemos elegido. Me toca regresar, me toca transformar, me toca devolver. Me llega tu dolor, se vuelve estrella aquí en mi noche. Perfecto. De eso entonces, fíjense cómo en un par de minutos podemos armar y editar una canción simple, que eso es lo que pueden llegar a hacer en el trabajo, en este trabajo último que estamos haciendo. No se complique con tantos tracks de audios. Sí, sí, en la calidad esta de cuestión de volver a grabar, de hacer tomas, de hacer tomas, de hacer tomas y después trabajar con cada una de las tomas. Entonces hoy aprendimos a que de todas las tomas vocales que uno puede hacer, no necesariamente me voy a quedar con una. Sí puedo tener una predilecta, decir, esta va a ser la principal que va a estar en primer plano, pero después voy a tener una segunda que voy a dejarla por abajo. Y después voy a tener otras que me van a ayudar con el coro, con las cuestiones más creativas. Así que ténganlo en cuenta, igual que las guitarras, si se dicen que hay una sola guitarra, ¿y ahora qué hago? No puedo panearla uno para el otro lado y otro para el otro. Puedo duplicar y puedo jugar con esas partes. También con el tema de grabar varias tomas, también tiene que ver con esa cuestión de que algunos acordes tal vez sonaron más pifiados en uno, en otros sonaron mejor, y demás, y etcétera. Yamila dice, me va a quedar pegada la canción y no voy a tener dónde escucharla. Después te la envío, Yamila. Sí, ahí está la producción de la canción. Nada más que ahora no, como es inédita, no puedo decir nombre, no puedo decir nada. Pero y por eso le quedó disfrazada la voz de la cantante. Pero es una canción. Sí, 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 sí. Igual, todos nos conocemos ya. Pero Yo tengo memoria emotiva. Entonces muy cuando bien. me sonaba y la busqué y la seguí buscando hasta que me di cuenta en el estribillo quién era, cuando vos me dijiste eso y yo dije, Claro. ya sé. Ya sabes cuál es, buenísima, Sí, buenísima. pero me quedan en serio pegadas y no me las puedo Claro, no, sacar. es muy linda la canción, después se las voy a subir, se las voy a mostrar. Muy Pasa que no, hermosa. no la he escuchado ni siquiera la artista, así que no tengo ni siquiera su permiso. Así que bueno, esto era lo que les quería mostrar un poco hoy para redondear algunas cuestiones que quedaron boyando, como lo del Gates, o cómo aplicarlo, de cómo hacerlo, de por ahí los procesos, ordenarlos, ya que en el trabajo 6 de mezcla lo hacíamos, siguiendo el tutorial, y era bastante tajante porque necesitábamos ciertos niveles fijos. Pero en este caso, como lo van a hacer ustedes, desde las tomas que hagan ustedes, como puedan hacerlo también, eh, no va a importar tanto el recurso, sino lo que ustedes puedan hacer mágicamente desde los clics, ahí desde la mezcla. Así que va a ser muy creativo para cada uno, van a ser todos trabajos diferentes, ya sea que lo presenten ahora en la semana que viene, como aquellos que lo van a presentar en marzo, tengan presente esto que hemos visto hoy, que es muy interesante, más todo lo visto, inclusive desde la teoría que ha sido muy, muy interesante. Así que tenemos 5 minutos para despedirnos de manera oficial, cara face to face. Así que bueno, si alguien quiere decir unas palabras solemnes en estos minutos tan especiales, al menos si alguien quiere poner un me gusta, diría en vivo,
Profe, yo tengo una consulta Bueno, que bueno, no se sí, la sí. puedo hacer al principio. Solamente tenemos plazo para entregarle las cosas hasta el 4, ¿no? Claro, porque en teoría en conjunto tendrían plazo hasta la otra semana, pero tendrían que armar el video también. Así que es como me parece lógico que primero tengan el audio y después se dediquen a hacer el video. Porque si Ah, es más o menos sobre la hora, o sea, va a ser muy, muy justo de tiempo. Yo creo que para organizarlos a ustedes está bien, de decir, ¿cómo tendría que organizar esto? Y tendrían que hacer primero el audio. Si el audio está buenísimo, nada, lo que se hace después es el playback arriba del video. Así que eso no es tanto. Por ahí la edición del video sí va a ser un tanto. Así que si alguno ya tiene algo, si uno dice, ya grabé, ya estoy haciendo el video, envíe nomás, envíe el proyecto completo. Tengo una consulta, ya utilicé la compresión antes del gate. ¿Cómo haría ahora? Nada, anulás lo que sería el gate, que es lo más fácil. Anulá el gate primero, Ayelen, y utilizate la compresión que estás usando, escuchá bien cómo está quedando con la compresión, y después a conciencia le agregás el gate. Así que eso sería, no es algo tan grave. Hay cosas, hay cosas peores. Así que en ese caso no sería algo tan grave. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda con respecto a las entregas, o quiere decir unas ¿qué palabras. pasa No. si, perdón, Max, Sí. ¿qué pasa si antes del 4 no llegas? Nada, ¿no? Si, esta es la cuestión. Si ustedes van a presentarlo para conjunto, yo creo que para esa fecha lo tendrían. Ahora, si ustedes dicen justo porque necesito ese fin de semana para hacerlo, y de hecho yo sé que por ahí trabajan así como en 2 días, tal vez en 48 horas lo hacen, y realmente sé que no es algo tan complicado de hacerlo. Ahora que ya tienen las herramientas, no es que tienen que estar mirando el tutorial, que eso sí llevaba más tiempo, pero si uno cuando practica ya después ya sabe qué hacer, pueden utilizar ese fin de semana. Pero que no pase de la entrega de conjuntos, ese martes que les pidieron los chicos. Ese martes, ya les digo, o sea, mira, vamos a hacer una cosa. Mirando el almanaque. Pongamos del 4 al 8. Del 4 al 8, que es lógico porque el 8 deberían de presentarlo para conjunto. Porque ya esa semana ya termina la semana de consulta, diría. Pongamos del 4 al 8. Si del 4 al 8 no llegaron es porque tampoco llegaron para conjunto. Así que aquellos que van a presentar en esta instancia, en esa fecha lo tienen que tener, no creo que lo hagan el 9. Así que pongamos del 4 al 8 para entregar este trabajo. Ahora lo voy a volver a escribir después en el grupo. Grabar como metrónomo, eso fue lo peor. Sí, grabar como metrónomo es una gran costumbre, y de hecho un consejo antes que se nos venza el Zoom también, cuando uno graba con metrónomo, si tienen la posibilidad de grabar algo que no sea el clic, sería mejor. ¿Por qué? Porque uno no está acostumbrado a escuchar es muy abstracto. Entonces, ¿qué es preferible grabar como una base de grave y agudo? Tum, tum, tum. En cambio, eso al oído se va a acostumbrar mucho más, va a salir más fluido, es como escuchar una base rítmica. El metrónomo quiere ser una base rítmica de sostén, pero tiene esa falencia que no todos se acostumbran. Así que ténganlo en cuenta la cuestión del metrónomo. Poner así algunas palabras solemnes que quieran decir, no contar. Y si no, automáticamente igual se pasa para marzo. Claro, si en el Ponele que no caso, llegue a nada. si no llegan, si dicen, no llego ni a conjunto, o sea, necesito, no sé, el verano para armar el video. Recuerden que el video no me interesa dentro de la materia, sí la mezcla y el proyecto y todo eso. Nada, si ven que no llegan, están jugadísimos y dicen, voy a sacar una nota más o menos, tengan en cuenta, tenemos extensión de cursada para autorizado para marzo. Así que aquel que llega bien y dice, yo para marzo quiero pensar en cuarto año, no quiero pensar en que tengo trabajo de dados, y se esfuerzan y lo hacen, del 4 al 8 tienen para presentarlo. Si
Y aquellos que dicen, necesito tiempo porque el 4 del 8 me voy a juntar recién a grabar todo esto, bueno, utilicen ese tiempo para grabar y para sacarse dudas, todas las dudas. Recuerden que hasta el 11 había dicho que íbamos a estar con todas las dudas que necesiten, no de forma presencial, diría de esta forma virtual presencial, sino a través de consultas técnicas y demás. Ahora sí, unas palabras solemnes que quieran decir en este último minuto. Para mí ha sido un placer y muy gratificante tenerlos del otro lado. No me sentí solo, pero ni un solo segundo, salvo la última clase que eran 4. Y me hubiese encantado tener clases presenciales con este grupo, que hay gente que quiero mucho, que aprecio, y me hubiese encantado poder disfrutar de un mate juntos en las clases que realmente se volvían muy interesantes y se armaban debates y cosas así que estaban re buenas y tocábamos juntos y grabábamos juntos, así que todo eso ha quedado en el tintero y esperando que, bueno, en algún otro momento podamos compartir algo juntos también, ¿por qué no? Así que para mí ha sido un grato placer impresionante, así que muchas gracias por estar del otro lado, no quiero que se me emocionen, no quiero derramar lágrimas en No, frente de la de cámara. verdad, gracias Maxi, porque fue súper útil y nos voló la cabeza todo lo que aprendimos y todo lo que podemos hacer, y son herramientas que nos sirven para todo y fue re lindo, la verdad.